hecho, joder, vamos fatal de tiempo, ¿eh? Y no es culpa mía en esta ocasión, tomando un bizcocho que ha hecho la mujer de Óscar Rivas, que no Óscar de las Rivas. Yolanda. Yolanda, ha hecho Yolanda. Oye, está bien bueno, pero esto que tiene unas pasas y todo. Mira que a mí las pasas, ¿no? Y me las estoy tomando. Sí, esto es de Navidad, sí. Oh, ya si tuviese una capa de chocolate por dentro, de no. Mira, Javier, encima, no sabes la aventura que ha sido traer esto, que yo cuando esta mañana me estaba esperando y dice, toma, llévalo. Bueno, y digo, pero vamos a ver, tú sabes lo que tengo que hacer para llegar hasta aquí, el tren ligero, el metro no hora punta. Dice, mira, pero lo coges con una mano, te protege. Digo, bueno, ya. Pero ha llegado. Es un detallazo y está en buen estado, efectivamente, ha llegado. Uy, qué bueno está tú. Bueno, un besazo a Yolanda, que nos ha hecho hoy un desayuno que estoy flipando. Yolanda, toma nota con chocolate el año que viene. ¿Cómo el año que viene? La semana que viene. Aquí Yolanda no son conformistas, como ves. Son insurgentes. Luis Sánchez Boya, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier. Oye, sí, en español es olvidado, cuéntanos. Bueno, Isabel de Basilea. ¿Quién era Isabel de Basilea? ¿Quién? Era la hija de Fadrique Bill de Basilea, era un suizo de habla alemana, que establece una imprenta en Burgos. Llegó a ser la imprenta más famosa de España. Y a la muerte de su padre, ella hereda la imprenta, la gestiona con sus maridos, pues tuvo dos, se quedó dos veces de viuda. Como veis, las impresoras eran muy peligrosas, dejaban a los maridos muertos, pero en cuanto se descuidaban, muchas de ellas se casaron 2 y 3 veces y los dejaban enterrados a todos. Eran promiscuas. No, sobrevivían. Y eso que manejaban unos barnices y unas tintas muy peligrosas en aquel momento. Moría el marido. Y moría el marido, ella no moría. Y de hecho esta yo lo contaré, tuvo pleitos en la audiencia de Burgos, porque los vecinos la denunciaban porque decían que esos barnices soltaban una peste y unos humos y no sé qué historias y tal, pero ella que manejaba eso sobrevivía y sus maridos se morían. Entonces la importancia, junto a todas las que hemos ido viendo, ella era una burgalesa, nace en Burgos, luego fallece en Salamanca. Ella provenía también de una familia de impresores de Salamanca y bueno, pues es una más de esas legendarias pioneras de la imprenta en España, que llegaron a dirigir. No solamente ellas imprimían y además lo hacían bien, sino que ellas gestionaron el negocio a la muerte de sus maridos, y yo creo que es interesante que poner en el candelero, no en el candelabro como decía la otra, en el candelero a estas grandes pioneras de la imprenta en España. Es una broma lo que te he comentado. Yo sabes que soy un admirador de tu programa. A ver si un día hablas de algún tío. No, yo he decidido y lo sabes, y mientras me lo toleréis. No, pues que lo digo con mala intención. No, esto no, a ti te toleramos todo. Aquí en esta casa yo soy muy laxo con las medidas. Pero bueno, hay muchos personajes que yo he ido tratando y que trataré, algunos tan curiosos como Ruy de Liori, que fue una de las espías más curiosas, o la hermana de Millán Astray, que fue una de las grandes autoras. Oye, hay una calle en Madrid que se llama Pilar Millán Astray, claro, siempre he tenido la duda. Es la hermana de... Claro, yo pensaba que era la madre, digo, pero no puede ser la madre. De la que hemos hablado... El Retiro 2 tiene la calle Pilar Millán Astray. Pues es de la que hemos hablado aquí en Españoles Olvidados, que bueno, pues como vienen ahora las vacaciones, mira, me has dado la pista, ahora que vienen las vacaciones y hay que hacer redifusión de algunos de los autores, una de ellas va a ser Pilar Millán Astray, y la gente se va a divertir porque era una autora, tuvo mucho éxito en los años 20, aquí en los teatros de Madrid, era una autora de comedias muy divertidas, comedias medio sainetes, tal, y bueno, pues tuvo mucha fama, incluso más fama que su hermano fuera uno de los fundadores de la Legión, ¿no? Pero los Millán Astray es curioso, y entonces, lógicamente, yo he hablado de Pilar Millán Astray, que es menos conocida que su hermano, el fundador de la Legión, ¿no? Pero bueno, una de las hijas me parece que se llama Juanita, yo creo que sigue viva en Burgos, y he tenido la ocasión de conocerla en alguna ocasión. Pero bueno, este es el programa, uno de los programas que yo la intención que tengo es que se diviertan y se ilustren nuestros oyentes, sobre todo las mujeres, y que vean que el papel de las mujeres, aunque ha sido muchas veces ocultado a lo largo de la historia en muy diversos campos, han sido pioneras y ya estaban empoderadas sin que viniera la Borrica Irene Montes. No necesitaban, o sea, ellas gestionaban sus empresas, que eran las imprentas. Fíjate, es que había autoras que tenían una dimensión impresionante en aquella
Goya y en otras épocas que han desaparecido por completo. Estoy pensando, según te estaba escuchando, de Concha Espina, ¿no? Sí, Que señor, mi vendía paisana muchísimo. Concha Espina, nacida en por eso Mazcuerras, era acordado. que fue premio Fastenrath y fue una de las grandes. Estuvo propuesta 3 veces para el Nobel, pero en aquel entonces a las mujeres no se les daba el Nobel. Ay, madre mía, Pero qué ella machismo. escribió suficientemente bien y además era un personaje muy moderno en su época. Sí, sí. Luego tiene la última época ya falangista, que es diferente, pero ella era de las sin sombrero. De las Sí, que sí, se sí, quitaban sí, el sí, sombrero sí. para pasearse por Madrid, lo cual, Sí, sí, las sí. tiraban El otro piedras día y todo, escuché ¿no? en Onda Cero un programa sobre ella y la verdad es que la manipulación prácticamente que era antifranquista. ¡Qué mentira! ¡Qué Yo he mentira! hablado, de ella también en Españoles Olvidados. Si la gente mira la relación que hay en iVox, verá, yo he hablado en Pero un escribía programa. muy bien. Yo recomiendo Bueno, de aquí a la escribía gente que lea bellísimo. a Concha Espina porque escribía muy bien, Oye, francamente bien. La Esfinge Maragata es una de sus grandes novelas. Ayer, Sí, sí, ayer joder. pasamos un dato muy agradable, Sí, un sí. dato muy agradable con José Luis Barceló en el aniversario de El Mundo Financiero. Bueno, de hecho, hablando del mundo financiero, acaba de salir publicado mi cuento de Navidad en el mundo financiero, luego os mandaré a los que estáis aquí, que se titula Un mirador para la Navidad. Que lo lean nuestros oyentes en el mundo financiero y se divertirán viendo mi cuento de Navidad. Fernando Paz, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Hoy tú y yo tenemos una cita a las 4 de la tarde. ¿No? Sí, sí, Vale, sí. no voy a dar más nombres. No. Quedaríamos. Yolanda, no le eches chocolate. No te gusta el chocolate. Menudo pedazo de bollo. Sí. Bueno, Sí que no está- me gusta el chocolate, me vuelve loco el chocolate, pero sería estropearlo, tío. Sí, Bueno, hombre, en este concretamente yo creo que no toca, pero bueno. mira, Vamos, A vamos. mí todo con chocolate. a Yolanda no hay que decirle eso porque es muy chocolatera. No, yo soy enloquecidamente chocolatero. si lo llego a saber- No como chocolate con fabada y me gustan las dos cosas. No os preocupéis que después de estas Navidades traeré yo unas tabletas de chocolate negro al 99%, que a mí me encanta, y las podremos disfrutar. Pues Es venga, bueno para el por corazón. Es bueno para el corazón. Ese, Que del- vamos a- Bueno, chocolate y negro, el chocolate es sustitutivo del sexo, se decían, ¿eh? Por eso me pongo ciego, ¿eh? Estás con el monotema. No, No, te, no, tomas, te tomas el Hoy no chocolate sé, y luego hoy no- haces sexo. Hoy no sé qué me pasa. Hoy no sé qué Es me el pasa. ambiente. Te veo alterado. Es el ambiente general. La Navidad. navideño. Joder, la Navidad que se presta. No he querido decir eso, pero no sé. Estoy un Está poco. poniendo rojo, Javier. Estoy libidinoso, ¿se puede decir eso? Se puede y en tu caso se debe porque se compadece perfectamente con la realidad, con tu He estado. pedido hoy chocolate a gritos. A gritos. Para calmar mi ansiedad. No, para calmar mi ansiedad. Si llegas a ver, traigo la tableta de chocolate. Bueno, yo quería hablar de Carrero Blanco, pero veo que sí que ahí se habla Estamos hablando de de- chocolate, del de chocolate Navidad, de dando otras 29. cosas. Bueno, Sí. en fin, bueno, que a mí el chocolate me vuelve loco y, A mí. y viene bien para todo. Entonces estamos toda la mesa. El chocolate es de lo que acuerdo. se tenían que tomar los dirigentes socialistas para calmar sus manos, que tienen los dedos muy largos y van a la entrepierna, siempre una compañera. Claro. Porque igual lo dicen las toman compañeras. otro chocolate que es fumado. o Eso algo, es, ¿no? igual no se han enterado lo que toman es el o ayahuasca. Yo estoy- Efectivamente, a tenor de sus actuaciones. A mí me gustan más tortillas que el chocolate, decirlo, ¿eh? ¿Las? Las tortillas. Me está acordando de Lara. De las Bueno, tortillas. la Están hace- riquísimas bueno, también, bueno, claro. bueno, Hablamos de Yolanda, pero hay que Pero hablar no de le Lara. podemos echar chocolate a tortilla ni No. tortilla al chocolate. Pero Lara hace un bizcocho de coco y de limón, con trazas de limón, se dice así, que está de Perfectamente escándalo. se ¿eh? puede. Que mete miedo por eso del coco. O sea que... Bueno, vamos a ver, yo sé que no os apetece. Estoy de Santo Cerdán y de su madre. Bueno, Y de su sus madre, cerdadas, de ¿no? sus cerdadas, del cerdo este. Yo me tiro al Bueno, bollo, tío. vamos a ver, Fernando. No me has presentado, o sea, está bien, pero. arriba. No, ha sido el que primero. como ya se ha presentado. Claro, claro. Bueno, Óscar. Buenos gracias. días. Bueno, has traído hasta servilletas, ¿eh? Sí, Aquí bueno, son- ella, mi mujer, esto ya sabes que Joder, son. un detallazo. Ellas son las detallistas. Y hasta cuchillos de plástico. Bueno, pero donde esté el bueno, otro. bueno. Vamos a ver. El 20 de noviembre, el 20 de diciembre del año 73 fue asesinado don Luis Carrero Blanco. Apenas llevaba 8 meses, ¿no? En la presidencia, o 7 meses. Desde junio. Bueno, pues Perdón, ya- es que estoy con el bollo de junio- Desde el verano, Sí, efectivamente. menos. Junio, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses. Joder, si es que no fallo. claro. Yo, que llegue al séptimo, que llegue al séptimo. Bueno, 7 meses. Me digo para decir, gano credibilidad entre mis oyentes, entre nuestros oyentes. Al día 19 estuvo aquí Henry Kissinger. Yo anuncio ya que este sábado, domingo y lunes en edatv.news voy a escribir 3 artículos
el día anterior a su asesinato y el día posterior, cómo cambió España. Luego vino la ley de la reforma política de diciembre del 76, luego la Constitución, que fue votada por menos número que tal. Enseguida se olvidó eso. Fue una nueva estafa, un referéndum que está en la ley de la reforma política, que nada tenía que ver con el engendro de Constitución que salió después, ¿no? Luego se aparta al que tenía que haber sido el cerebro de la transición, a Torcuato Fernández Miranda, que posiblemente la cosa hubiese sido distinta. Yo vengo sosteniendo que el asesinato de Carrero Blanco sabía muy bien a quién asesinaban, no porque Carrero Blanco fuera un inmovilista ni nada de esto. Carrero Blanco es de los que apostó por el rey Juan Carlos I, pero yo sigo manteniendo en contra muchas veces de Fernando, y Fernando sabe más que yo en esto, que nada hubiese cambiado. Yo creo que sí, que solo el peso moral de Carrero Blanco, posiblemente el rey, hay cosas que no se hubiesen atrevido a hacer solo por su figura, porque luego una vez que se cargan a Carrero Blanco, que era, sin tener carisma, era carismático, no sé si me entiendo, o era respetado, era la eminencia rey del régimen, ¿no? A él, esta semana ha escrito sobre los planes de estabilización, el plan Badajoz, mucho de eso tenía mucho que ver Carrero Blanco. Te quiero decir que Carrero Blanco es el gran constructor del desarrollismo en España, ¿no? Y estuvo detrás de todo el proyecto Islero. Sí, Islero también. La carrera nuclear española. Carrero Blanco es una eminencia gris del régimen, es un hombre que tiene, sobre todo en la segunda mitad del franquismo, un peso brutal y tremendo. Pero una cosa no quita la otra. Si el apartamiento de Carrero estaba pactado ya con Juan Carlos, es decir, cuando el nombramiento de presidente de gobierno en aquel momento era por 5 años. Estuvo del 62 al 67 Muñoz Grandes, lo que pasa es que Muñoz Grandes estaba enfermo, muere el año 70 de un cáncer ya que llevaba arrastrando mucho tiempo y, en fin, y lo pasó mal. Y el 67 se nombra a Carrero, por el estado de Muñoz Grandes, que no quiere prolongar Franco, y se nombra a Carrero presidente de gobierno, vicepresidente de gobierno, que no había habido vicepresidencias nunca hasta el 62. Bueno, había habido el año 38 al 39 Jordana. Había estado unos meses de vicepresidente, pero durante la guerra la vicepresidencia se había abandonado y no había vuelto a haber vicepresidentes. Y hay vicepresidentes otra vez el año 62, que es Muñoz Grandes. Y cuando entra en la vicepresidencia Carrero, nadie sabe en ese momento, aunque se especulaba, si le iba a dar paso Franco, digamos, por la propia evolución física del general, le iba a dar paso a una responsabilidad política mayor e iba por primera vez Franco a ceder la presidencia de gobierno. Y efectivamente eso lo decide en junio del 73, no puede ser otro más que Carrero. Eso, de algún modo, pues estaba cantado. Ahora, esa duración de 5 años, como le pasaría luego a Arias Navarro, esa duración de 5 años... por parte de Carrero y de Juan Carlos, no por parte de Franco, sino de Carrero y de Juan Carlos, estaba tácitamente pactada para que a la muerte de Franco, Carrero pusiese su cargo a disposición de Juan Carlos. Esto lo contó Carrero y esto lo ha contado Juan Carlos, por tanto no es especulativo en absoluto, ni realmente está demasiado sujeto a debate. Quiero decir, el hecho de que el cargo de Carrero estaba a disposición del rey. Sí. Si el rey le hubiera pedido la dimisión, ¿Carrero hubiera dimitido? Absolutamente. ¿El rey le hubiera pedido la dimisión? Absolutamente, no tengo la menor de las dudas, porque Carrero no se hubiera avenido a muchas de las cosas que pasaron. Ahora, esto hasta ahí es cierto. Ahora, una vez que Carrero no se aviene a esas cosas, inferir que Carrero se hubiera impuesto al rey no tiene sentido. El rey lo hubiera hecho dimitir y Carrero sin ninguna duda lo hubiera dejado. Yo no digo eso, tanto eso como si Carrero ve el Estado autonómico, ve una serie de cosas. Yo no sé hasta qué punto hubiese dado un puñetazo en la mesa. No sé si me entiendes. No te digo que no hubiese. Yo tengo dudas de que el rey se hubiese atrevido a llegar tan lejos como se llegó con Carrero vivo. Pero Javier, un Carrero, a ver, Carrero no tenía, no pertenecía a ninguna familia, no tenía un suelo político ninguno más que propio Franco, que era el más importante, claro, pero una vez fallecido Franco, Carrero se hubiera quedado absolutamente en el aire, por decir así. Es decir, Carrero no hubiera tenido ni un partido político, ni una familia política, ni hubiera tenido encaje probablemente en ningún sitio políticamente. Carrero hubiera pasado un ostracismo. Bueno, es indudablemente historia ficción. Pero a tenor de lo que sabemos y haciendo una proyección hacia adelante, Carrero hubiera sido un personaje, no sé a quién equipararlo, se me ocurren algunos en todo caso después de la caída de la Unión Soviética, pero nada más. Es decir, hubiera sido un personaje políticamente sin ningún peso. Entonces, ¿por qué interesaba su asesinato a los Estados Unidos? No sé si me entendéis. A Estados Unidos le interesaba el asesinato por una razón muy clara. Había 3 razones por las que en principio, y que se han barajado siempre,
para... Yo hago el abogado quitar del diablo, hoy aquí, Sí, 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 para quitar a Carrero de en medio, que era, de un lado, precisamente el proyecto Isla, el proyecto nuclear. Eso no cuenta a la hora de que Estados Unidos lo liquide, porque Franco ha detenido el proyecto. Sí, Franco es el mismo que no quiere avanzar con eso. No pues, creo que era, tiene es complicaciones. que Washington le impone que España detenga el proyecto nuclear, que además nace de una iniciativa en parte francesa, porque a De Gaulle le interesa en su momento que haya un país nunca tan potente como Francia, pero sí en el sureste de Europa, para dar más peso precisamente a su posición de política exterior completamente autónoma al respecto de la OTAN y tal. Entonces, el proyecto islero en ese momento, Franco le dice a Carrero, porque Carrero es el principal valedor del proyecto, y Franco le dice a Carrero, tenemos que detenerlo, y le dice, porque nos pueden hacer mucho daño, porque Washington amenaza con revisar toda la relación económica y demás. Y entonces Franco dice, bueno, pues si hay que pararlo, al menos en el sentido militar lo paramos. De hecho, Luego, las bases y lo tercero sería el Sáhara. Bueno, sí, vamos a ver, lo que hacen es que se detiene y el año 70 Carrero lo vuelve a retomar, pero ya sin vertiente militar. Carrero acepta, a tenor de lo que Franco le explica, Carrero acepta la situación y dice, bueno, pues ciertamente hay que seguir con la energía nuclear y tal, pero olvidándonos, eso es, del uso militar. Pero el proceso, perdóname Fernando, el proceso que lleva hasta que un país tenga un armamento nuclear sólido es largo. Y Franco estaba bastante malito, es decir, era previsible que ese proceso no llegara a su fin. Sí, porque esto empieza en los años 50. Sí, y luego lo de el proyecto empieza en los años 50 con Otero de Navascués. Pero cuando lo asesinan, no. No, claro, porque en ese momento ya está detenido el proyecto. Claro, por eso digo. El proyecto militar en ese momento está detenido. O sea, ya se sabe que no va a salir adelante. Por tanto, la cuestión nuclear para Estados Unidos en ese momento no juega ningún papel. Claro. Porque ya ha conseguido su objetivo, básicamente. Las bases. Luego hay otra cosa. Bueno, Carrero era partidario de la presencia militar en España. Pero eso está ligado a la cuestión del Sáhara. Sí. Hay una segunda cuestión, que es la cuestión interna, que se ha dicho el 2 de octubre de 1970, Nixon visita España y le dice a Franco que venga, tío, que vaya impulsando ya la reforma y tal. Ha habido en los años anteriores, recordemos, sobre todo a partir de la Ley Fraga del 66, ha habido un aperturismo en las formas políticas y tal, y la segunda mitad de los 60, pues es una época, pues básicamente del aperturismo. Luego habrá frenos, retrocesos, tal, lo que bueno, según se mire, pero en el sentido del régimen, etcétera. Entonces, la cuestión interna, por lo que hemos comentado antes, de que Carrero hubiera dimitido, si Estados Unidos sabía perfectamente que eso era así, el hombre de Estados Unidos en España era Juan Carlos de Borbón y tal, y por lo tanto Estados Unidos al respecto no tenía ningún problema. No es tampoco la cuestión interna. Para Estados Unidos eso en ese momento ya tiene asegurada los americanos la transición. Hay una tercera cuestión que es la básica y que es el Sáhara. Que tiene que ver con la negociación, la renegociación de España de los pactos con Estados Unidos y con lo que tú has comentado antes. Tiene que ver con eso. Carrero en octubre no permite a los norteamericanos utilizar las bases conjuntas hispano-norteamericanas. Para la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur. O sea, eso hay que explicarlo en el contexto de la negociación de España con Estados Unidos, porque Carrero sí quiere, hay que decirlo con toda claridad, sí quiere que España entre en la OTAN. Lo que pasa es que quiere que España entre en la OTAN con unas determinadas condiciones. Estados Unidos simplemente, o sea, mejorando la posición de España. Estados Unidos sencillamente lo que quiere es que España prolongue el estado de desigual relación entre Washington y Madrid. Entonces Carrero, para ponerlo sobre la mesa, le empieza a hacer una serie de pequeñas puñetas a Estados Unidos, entre otras lo de la cuestión de las bases en el Yom Kippur, que no tiene ninguna vertiente más en el plano práctico, quiere decir que no tiene ninguna traslación al plano práctico, porque los norteamericanos, en lugar de abastecerse en la base, lo que hacían era que lo hacían en el aire, o sea que no les bueno, no fue un gran obstáculo, pero un gesto político evidentemente. Vale. Y luego lo fundamental es básicamente la cuestión del Sáhara. Es el Sáhara la razón por la que Estados Unidos quería quitarse de en medio a Carrero Blanco, y la cuestión por la que, con toda probabilidad, la CIA está detrás de la eliminación del asesinato. Vale, entonces le doy la vuelta, reformulo mi pregunta, que haría el Cursi, yo que soy una persona multitax. La pregunta es, con Carrero vivo, la marcha verde del 75 no se hubiese producido porque al rey o el rey hubiese desoído la petición de Carrero Blanco. No sé si me entiendes. Claro, es que eso porque una cosa era Carlos Sáenz Navarro, que era bastante timorato,
Y otra cosa era Carrero Blanco, que posiblemente el rey no se hubiese atrevido a firmar los pactos de Madrid, Bueno, los Javier, es que- acuerdos de Madrid, ¿os Es acordáis? que Estados Unidos, probablemente, la Marcha Verde es un invento de Henry Kissinger, sí, sí, que en fin, se lo propone a Hassan II, y Hassan II se lo acepta con la condición de cambiar el color. Mandate. Porque dice que, hombre, blanca, porque No. le propone la marcha blanca en Sí, origen. y le dice, no, el Y verde del verde, Islam. que es del Islam. El color del Y Islam. esa es la historia. Pero, claro, Henry Kissinger lo propone a Hassan II porque ya hace 2 años que no está Carrero. Probablemente si hubiera estado Carrero Blanco hubiera tomado la cosa a una deriva distinta. Pero para Estados Unidos la cuestión del Sáhara era fundamental. Fundamental porque necesitaban apuntalar Sí, sí, sí. a Hassan II. Hassan II era el único aliado Marruecos, el único aliado que tenía Estados Unidos en el norte de África, que es una zona pues de obvio interés estratégico por tantas cuestiones que no vamos a detallar, es evidente. Y en el norte de África en ese momento tenemos un Egipto que es antinorteamericano, en gran parte por la extrema torpeza de la política norteamericana allí, pero bueno, es otra cuestión, que ha estado hasta el año 70 con Nasser. Bueno, tenemos a Libia, que no es prosoviética, No, eso, pero es eso. antinorteamericana, Eso, fuertemente antinorteamericana, con Omar al-Gaddafi. Tenemos a Túnez, que no pinta nada, porque es una cosita ahí pequeña que no tiene mayor trascendencia. Tenemos a Argelia, que era prosoviética. Y tenemos a Marruecos, que es el único aliado posible que le queda a Estados Unidos, que tiene una relación de privilegio con Estados Unidos, porque Marruecos es el primer país que reconoce a Estados Unidos como país independiente cuando estalla la guerra de independencia norteamericana contra Gran Bretaña en 1776, y por tanto los americanos siempre han percibido a Marruecos como pues un socio deseable y prioritario y tal. Entonces tenían la vista puesta ahí. ¿Pero qué pasaba con Marruecos? Porque Marruecos era un país en ese momento muy inestable. Han intentado matar 2 veces a Hassan II, sí. casi lo Bueno, consiguen, lo consiguen. fue de muy poco que no lo consiguieran y tal, y entonces Estados Unidos necesita sostener a Hassan II en el trono marroquí. Y para sostenerlo en el trono marroquí, Hassan II pues tiene que emprender algún tipo de acción con la que ganarse a su pueblo, al ejército, etcétera. Y entonces la Marcha Verde cumple esa función, buscar y obviamente encontrar un enemigo externo susceptible de unificar a la población y sobre todo al ejército en pos de un objetivo nacional. Y es cuando Kissinger le ofrece el Sáhara y le dice a Boumedienne, el presidente argelino, le dice: España tiene que salir de ahí, pero a estos qué coño les importa, qué demonios les importa el norte de África, qué pinta España en el norte de África, y dispone el escenario para que España salga. Si hubiera estado Carrero lo hubieran podido hacer con toda probabilidad, y sigue siendo historia ficción, claro, sí, pero con toda probabilidad no hubieran podido hacerlo, sencillamente eso. porque Carrero tenía un plan, bueno, que se le alcanza a cualquiera mínimamente inteligente y mínimamente patriota, ya que no podemos quedarnos en el Sáhara porque hay un proceso de descolonización en marcha, etcétera. Se ejecutó el censo que pedían las Naciones Unidas para el proceso de descolonización del Sáhara. Entonces España hizo el censo, que salieron 74.000 y pico habitantes del Sáhara, y Carrero efectivamente estaba ya por la labor, no al principio, pero sí después de esa descolonización, manteniendo el ejército español bases en el Sáhara, es decir, tutelar el Sáhara español, siendo teóricamente independiente, con el ejército, como hacía Francia en la francofonía, en la parte del África central y occidental francesa. Bueno, reproducir ese modelo al respecto del Sáhara, de tal manera que le creabas un problema, puesto que ya era muy visible que Marruecos era el enemigo futuro, y ya en ese momento presente, pero sobre todo futuro, le creabas un problema en el sur con el Sáhara, para que no se dirigieran hacia el norte, Ceuta y Melilla, y para proteger las Islas Canarias. Y lo tenía absolutamente claro al respecto Carrero Blanco. Al mismo tiempo, los norteamericanos, no nos olvidemos de esto, tenían también conexiones con grupos independentistas canarios. Sí. El de Payac. El Rubio, bueno, sí, el Cubillo. Pero y no podía, Luego se quedó, y no podía esperar paralítico, Fernando ¿no? tampoco ese momento Estados Unidos. Porque yo lo que tengo claro, el momento del Sáhara, es decir, porque yo sí tengo claro que era una eminencia gris, lo habéis dicho, y una eminencia gris normalmente no mueve a personas, que es lo que hubiera necesitado España para que no se hubiera llevado la transición como se llevó. Pero en el caso del Sáhara, ¿no podía haber esperado Estados Unidos un poquito más en lugar de tomar una medida tan drástica como el asesinato de Carrero? Oye, es que, a ver, vamos a ver. Yo lo primero que diría es que una cosa es Estados Unidos y otra cosa es la CIA. No Claro. es exactamente lo mismo. O sea, la CIA, y sobre todo como actuaba en los años 70, porque ahora ya
por la diversificación y la mayor complejidad de las sociedades, de las relaciones internacionales, etcétera, ha cambiado bastante. Una parte fundamental de las funciones que de la CIA la realiza hoy la sociedad abierta de Soros, por ejemplo. O sea, una de las labores de la CIA es agitar en determinados países para generar una determinada opinión pública que termine derribando al gobierno que les interesa, que normalmente es un gobierno contrario a los intereses de Washington, claro. Eso hoy lo hace Soros en medio mundo. Y lo hemos visto, lo último que hemos visto sobre todo ha sido en el caso de Ucrania, ¿no? Pero en muchos países africanos eso se reproduce una y otra vez. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué noticias nos llegan aquí del Chad, de Zambia, de tal? Pues ninguna. Pero eso lo está realizando prácticamente todos los días. Entonces, esa labor la hacía antes la CIA. La CIA no son agentes al estilo 007, como todo el mundo pensamos, ¿no? La CIA, tal, no sé qué, son agentes, espías, tal, no sé qué. No, es un conglomerado, es una especie de Estado dentro del Estado que con el gobierno norteamericano solo tenía un vínculo, que era Kissinger. El resto del gobierno norteamericano, incluyendo el presidente, era completamente ajeno a los procederes de la CIA. Naturalmente, conocían los resultados, pero no tenían ningún contacto con la CIA. La embajada de aquí debajo en Serrano tampoco. La embajada norteamericana tampoco. A la embajada se le daban órdenes. Y cuando se está acabando un túnel, como fue el que terminó con la vida de Carrero Blanco, y es evidente que eso se detecta en la embajada norteamericana, lo que se les dice es: no hagáis preguntas. Y la embajada norteamericana, obedientemente, no hace preguntas al respecto. La CIA es todo un mundo que maneja desde cuestiones de import-export hasta cuestiones que tienen que ver, pues efectivamente, con el manejo del mundo de los agentes y demás, hasta su presencia e infiltración, por chusco que parezca, en el mundo de la moda, de las agencias de turismo, de las discográficas y tal. O sea, la CIA es una cosa que tenía un sinfín de tentáculos, que sigue teniendo, pero hoy mucho menos, como digo, porque ya está diversificado de otra manera. Entonces, lo que está detrás del asesinato de Carrero no es tanto, por decirlo así, Estados Unidos o la embajada o tal, no es tanto eso como la CIA. Que la CIA, naturalmente, tiene su asiento en la embajada, pero es una cosa bastante aparte. Entonces, es la CIA verdaderamente la que no pone la bomba y probablemente ni siquiera proporciona el explosivo, aunque se ha especulado mucho con esto. Pero sí es la que está detrás, la que estimula y la que pone en conocimiento de ETA una serie de cuestiones, desde el objetivo hasta probablemente cómo realizarlo. Hay una figura ahí en la comisión de este atentado que es una figura de la que no se quiere hablar mucho. Algunos investigadores la han sacado, que es el hombre de la gabardina, que llega a la cafetería del Hotel Mindanao, que habla con Argala, con otros miembros del Comando Chiquía, y que les proporciona una determinada información. ¿Qué información? El que ha llegado más lejos en esto, que es Manuel Cerdán, no ha sido capaz de establecer qué tipo de informaciones, pero en cualquier caso lo que sí está claro es que no es lo que se ha dicho muchas veces. No, les informaron a los miembros de ETA de que Carrillo iba a misa de 8. Hombre, no. Que eso lo sabía todo el mundo. No, vale, vamos a ver. Si os hago una pregunta, ¿qué le debe España a Carrero Blanco? Hemos hablado de los planes de estabilización, hemos hablado de la eminencia gris del régimen, hemos hablado que a partir de los años 40 es inseparable de Franco. Franco confía plenamente a él, confía plenamente en él, en la fidelidad hecha persona. Óscar, es mucho lo que los españoles le debemos a Carrero Blanco. Para empezar, el hablar de él en programas como este y recordar su memoria, ¿no? Bueno, a ver, teniendo un historiador aquí como, bueno, pero yo creo que como Fernando, yo puedo apuntar poco a esto, pero evidentemente el hecho de que haya programas como este, pues sí, es decir, es relevante, ¿no? Pero, a ver, la figura de Carrero Blanco, como lo habéis dicho, es decir, es una persona gris, pero Franco, yo creo que sabía quién ponía en ese momento, era un hombre de principios. Cuando se lee cualquier semblanza de Carrero, siempre los principios están por delante. Es decir, creo que no hubiera sido tan fácil que Juan Carlos maniobrara como lo hizo, pero como bien ha dicho Fernando también, a ver, era un hombre que sabía que tenía una misión, que tenía un principio y que tenía un fin, ¿no? Pero bueno, no podría decir mucho más de eso. Hombre, de Carrero yo sí puedo hablar porque es un santoñés, nacido en el mismo pueblo de Juan de la Cosa. Si tú vas a Santoña, hay uno de los monumentos más grandes y más espectaculares que está dedicado al almirante don Luis Carrero Blanco. Hay calles con su nombre, los que quieras y demás. Ahora, en una sesión muy reciente del Ayuntamiento de Santoña, la izquierda se ha atrevido a decir, fijaros los años que ha pasado, se ha atrevido a decir que, oye, habrá que volar ese monumento, habrá que quitar las calles y tal. Hasta ese momento no se habían atrevido, primero porque había durante muchos años un concejal de Falange en
Sí, en Santoña. En Santander, ahí en Santoña. Y luego, por una cosa que sí voy a desvelar, no porque yo sea de Santoña, pero sí tengo muchos amigos que son santoñeses. Carrero Blanco proporcionó trabajo a miles de santoñeses. Es decir, pongo el ejemplo, no voy a dar el nombre, pongo el ejemplo de un amigo mío que su hermano estaba en paro y su hermano era electricista. Y entonces el padre de este amigo mío viene a Madrid y pide, además pasaba una cosa muy curiosa, tú llegabas a donde estaba Carrero, quiero ver al almirante que soy de Santoña, te entraban en el momento. O sea, decir que era Santoña era la mejor carta blanca para entrar. Y le plantea, almirante, buenos días, soy fulano. ¡Hombre, el hijo de tal, no sé qué tal! Conocía don Luis a todo el pueblo de Santoña. Mire, es que tengo un hijo en paro y tal, no sé qué. Eso está hecho. Coge el teléfono y pega una llamada al director general del Parque Móvil de Ministerios, el PMM. Oye, que aquí tengo un chiquito, a sus órdenes, almirante. Ese chaval estaba contratado y hasta el día que se jubiló de electricista en el Parque Móvil de Ministerios. Bien. Es un ejemplo de miles de ejemplos que ha puesto, que podíamos poner. Entonces, claro, el problema que se está produciendo en Santoña y en toda España es que esa gente que en algún día le hicieron favores se está muriendo. Y entonces la gente que queda ya no sabe las historias del almirante Carrero Blanco. He contado una cosa muy pedestre, pero que nos hace idea de lo que supuso, por ejemplo, para el almirante Carrero Blanco. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Desde luego, hasta este momento, si tú ibas a Santoña y decías algo malo del almirante Carrero Blanco, estabas muerto. O sea, literalmente estabas muerto. Te linchaban directamente. Ahora, de ahora en adelante, vamos a ver, en Santander en general, en Cantabria, es una figura que conocemos muy bien, la del almirante Carrero Blanco, hombre, no tan bien como la de Juan de la Cosa, también hay que decirlo, pues además fue el primero que hizo un portulano, Juan de la Cosa, claro. Entonces, ahí tiene un mérito doblero. Pero en todo caso, yo las veces que he estado en Santoña, y sigo teniendo amigos de Santoña, incluso menores que yo, ellos sí han oído en su casa lo que era el almirante, lo que supuso para la gente de Santoña. En cierto modo, muchas de las cosas que se hicieron en Santoña en particular y en Cantabria en general, menos el ferrocarril Santander-Mediterráneo, que eso podríamos hablar en muchos programas, que ahí hubo intereses de que no se llegara a terminar ese ferrocarril precisamente por presión de los vascos. Hay que decirlo así de claro. O sea, los vascos dijeron, coño, que las mercancías van a salir por el puerto de Santander, eso no puede ser, ¿eh? Y ese ferrocarril nunca llegó a funcionar. Pero sí es verdad que el almirante Carrero, hablo de Cantabria, que es lo que conozco mejor, sí fue una persona importante a estos efectos. Y sí voy a contar, aprovechando los micrófonos, una anécdota que creo que alguna vez lo he contado. Bien, se ha planteado aquí, me parece que lo ha dicho Fernando, es cierto, o tú, querido Javier, el día anterior se entrevista Carrero con Kissinger. Sí. En ese momento, cuando yo estoy haciendo la tesis doctoral sobre Gonzalo Fernández de la Mora, Gonzalo Fernández de la Mora era ministro de Obras Públicas en ese gobierno. Entonces yo recuerdo que de las muchas cosas que he hablado con Gonzalo, cuando yo estaba haciendo su tesis la tesis doctoral sobre él, le digo, oye Gonzalo, ¿qué pasó que tú tenías el día que asesinan a Carrero una reunión a las 9 de la mañana en presidencia del gobierno en Castellana 3? Y dice, pues muy sencillo. Voy a contarlo porque él no lo contó, pero me lo contó a mí. Dice, la noche que se había entrevistado con Kissinger, me llama a Gonzalo Fernández de la Mora, me dice, oye Gonzalo, quiero verte mañana en el despacho de presidencia de gobierno a las 9:30 o a las 10. Dice, porque ayer me ha amenazado Kissinger. Coño, mi almirante, ¿qué me dices? Me ha amenazado Kissinger y te quiero contar la escena. Bueno, pues mañana nos vemos. Y el mañana no llegó. Y ese no llegó. Entonces, claro, ahí queda el tema. ¿Qué tipo de amenaza y por qué? Entonces probablemente sea lo que ha especulado Fernando muy bien, el tema del Sáhara, etcétera, etcétera. Pero Kissinger, eso sí lo digo, pues me lo dijo Gonzalo Fernández de la Mora. Kissinger amenazó, probablemente de muerte, eso es probablemente una hipótesis, a el almirante Carrero Blanco en esa conversación que había tenido el día anterior. Pero la izquierda, estaba pensando yo, es decir, tampoco ha puesto mucho en sus focos la figura de Carrero Blanco. Quizás porque hombre, asesinaron, quitando la película de Operación Ogro, igual que es la única bueno, igual porque la izquierda, miserable izquierda, por cierto, Pedro Sánchez diciendo que la ultraderecha es nostálgica, mientras que el Partido Comunista contribuyó a traer la democracia a España. Una mamandura. Por eso a toda esta chusma hay que desmontar. Miren, el Partido Comunista no contribuyó a traer nada más que crimen, miseria y traer a España. En menor medida
del Partido Socialista, por cierto. Es decir, no trajo ni democracia ni polladas. No trajo absoluta... Entre otras cosas, pues no querían en la democracia. Aquí sean maoístas. Ser maoísta era ser más allá de la Unión Soviética, porque como la Unión Soviética había abandonado revisionista, era desde Khrushchev. Claro, pero eran revisionistas y ellos estaban en el inmovilismo de Stalin. El maoísmo era la continuación del stalinismo. Que le llamaban socialfascista. Con mucha diferencia. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué le debe? No, con la que está cayendo en España, Silvia Inchorriondo, pues hablando de la ultraderecha, claro, que es lo que toca, ¿no? O inventándose casos de corrupción, o hoy como la portada del ABC de ayer en el digital, diciendo que hace 2 años el responsable de Vox le hizo comentarios libidinosos a un chaval de 16. Bueno, pero porque esto lo ha sacado el chaval de 16. Claro, lo ha sacado el chaval de 16 de hace 2 años. Al hilo del asunto de Revuelta. Claro, pero porque se trata de inventar. Bueno, esta mañana en el editorial un locutor muy conocido de La Mañana se entretenió en atacar a Vox con motivo de ese tema. Un mierda que no habla nada, por ejemplo, de lo que ha pasado en Almería, que no. En Almería con el Partido Popular. No lo sé, pero ¿no será Carlos Herrera? Me parece a mí que es el maoísta de las ondas. Hablando de Mao. Hombre, Nano Saltarín. Sí, hablando de Mao, el maoísta de las ondas. Bueno, es que vamos a ver, lo que hay es una campaña clarísima, evidente y tal, donde además muchas de las cosas les están saliendo muy mal, porque el asunto este de Revuelta, al final, quien ha quedado bien ha sido Vox, claramente. Le dan la vuelta con los audios. Ha denunciado la corrupción. Esos que sabían que había corrupción. ¿Qué está usted diciendo? Si lo único que dice el amigo Jorge Buxadé es decir, oiga, esto lo están ustedes haciendo mal, corrijan estos defectos que son 100.000 euros. Es decir, quien denuncia es Vox. Por cierto, gente muy agradable, que han hecho un buen trabajo, y a lo mejor por su juventud pues no sabían que hay que llenar papeles aquí para todo. Bueno, y hay que justificar. Quiero pensar eso, no sé. Mira, no lo sé, Javier, porque desde el momento en que alguien te graba... Porque luego, es que no me fío de eso. Es que luego estos han estado invocando al honor, el honor, y mi honor, y el honor. Y el tío que invoca el honor es un, en fin, no lo voy a calificar, es un tío que va a una reunión grabando con el móvil. Ese es el del honor y la dignidad. El que va con un móvil a una reunión. Joder con el honor. Sí. Yo estoy ya del honor, o sea, decía el doctor Johnson, aquello de que el patriotismo es la última coartada de los canallas, ¿no? Bueno, pues esto del honor, desgraciadamente, está siendo utilizado por muchos canallas como un burladero para sus miserias. Cuando tú vas a una reunión, o cuando tú llamas a una persona donde evidentemente hay un sobreentendido de privacidad y de intimidad, tú no puedes grabar, es una canallada, y que salgan ahora audios que demuestran que el del honor fue a grabar una reunión, bueno, pues al que califica es al del honor. Pero es que además los audios, yo no sé quién aconseja a estos sujetos, los audios lo que demuestran es que precisamente aquellos a quienes acusan de irregularidades, lo que han hecho fueron conminarles a que cumplieran con la ley, como en el evidente caso, por ejemplo, de Jorge Buxadé. O sea, que no me vengan con historias, porque, mira, aquí no pasa más cosa, como si lo hemos visto ya en Europa. Hicimos un vídeo, Javier, que por cierto ayer lo vi, es el mes de marzo, y lo vi ayer que lo habían colgado en redes, iba por 40.000, nos lo ha contado Alonso, el tuitero este y tal, no sé qué. Bueno, donde contamos lo que va a pasar con Vox. Repito, es del mes de marzo, de 9 meses. Y contamos esto. Y contamos esto y digo, va a pasar esto, según se acerque al 20%, va a empezar a haber una política sucia de todo tipo, tal. Van a empezar a pasar cosas que no hay absolutamente nada, pero van a empezar a pasar cosas donde desde determinadas terminales se va a soltar el veneno, la mugre, la mierda, la tal cual. ¿Para qué? Para intoxicar, no tiene otra cosa. Entonces, que la gente crea, en Vox pasa algo. Disenso, revuelta, no sé qué, tal igual. Las pulseras. El caso pulseras, como decía el diario.es. El caso pulseras. Los que miran absolutamente para otro lado cuando el presidente de gobierno está lleno de mierda hasta las orejas. Bueno, pues ellos son las pulseras de los puestos que no se declaraban. En fin, todo es así. Y muchas más cosas que van a pasar. Estoy convencido, lo advirtíamos hace 9 meses. Va a pasar, va a suceder, porque no van a permitir que nadie desafíe su poder, porque saben lo que está en juego. Lo han hecho en Rumanía. Coño, si en Rumanía anularon unas elecciones, que pierdo yo, pues se anulan. Y ya está. O sea, y luego dejo que el candidato no se presente de nuevo. Claro, o sea, lo han hecho tal. En Alemania, que lo están haciendo con AfD.
que si es inconstitucional, porque resulta que el primo del cuñado de uno que tenía una mercería debajo de la tienda del sobrino de un líder regional de Renania-Westfalia, un día le vieron que parece ser que tenía una estampita de Hitler. Sí, sí. O sea, cosas así, bueno, lo que han hecho en Francia con Marine Le Pen, se la han quitado de en medio porque técnicamente lo que hizo tal, no sé qué, que es una práctica que hace todo el mundo, absolutamente todo el mundo en Bruselas. Bueno, pero solo miramos a Marine Le Pen. Y así sucesivamente, se los van a intentar quitar de en medio, se los van a intentar cargar. Y en el caso de España, no descarto ningún procedimiento para quitárselos de en medio. Por cierto, con la entusiástica colaboración del Partido Popular. Hay que decirlo, repetirlo. Es que yo creo, Fernando, lo hemos hablado tú y yo, esto es lógico, pero a mí no me parece una mala noticia. Estamos en una guerra en la que el mundo, y digo el mundo, no España, se juega mucho. El hecho de que esta guerra se esté recrudeciendo y se esté abriendo al público general, como está sucediendo, quiere decir que Vox está en una posición en la que antes no se encontraba. Cuando un partido, un movimiento, es ciertamente relevante, pero también ciertamente irrelevante, al poder no le molesta demasiado. Incluso, oye, le quitamos votos al Partido Popular y salimos ganando nosotros. Lo que ocurre es que Vox ha subido más de lo que esta gente pensaba y en menor tiempo de lo que esta gente pensaba. ¿Por qué? Pues porque la gente ha perdido las esperanzas, ha perdido las expectativas, ve cómo le están robando la nación, ven cómo le están robando su territorio, ven cómo le están robando, y esto es muy importante, su identidad, y si durante un tiempo ha permanecido pasiva, ya no está dispuesto a seguir manteniéndose en esa pasividad. Con lo cual, el poder tiene que resistirse. Esto es de lo que hablaba Dalmacio y tantos otros, la ley de hierro de la oligarquía. Hay un poder muy establecido, un poder que se creía inmortal, que no tenía grandes amenazas, porque, como decía Gonzalo Fernández de la Mora, después del consenso de la Segunda Guerra Mundial, pues en realidad había dos vertientes, ¿no? Una la socialdemócrata confesa y una socialdemócrata velada, ¿no? Que es lo que podemos entender como estos partidos liberal-conservadores, lo que es hoy el Partido Popular. Sí. Yo aquí, Javier García Isaac tiene puesto la 1, 24 horas, y claro, estaba hablando Fernando de Carrero, pero es que claro, yo me estaba centrando mucho en los titulares y llevan como media hora hablando de la ultraderecha, ¿no? De última hora, parece ser que Pedro Sánchez ha hecho unas declaraciones sobre ultraderecha y entonces reproducen sobre impresión una serie de titulares, y uno de estos titulares es: España, el gobierno de España no tiene una posición política, es una posición destructiva. Es decir, con eso lo que hace el poder, el gobierno, es decir, oye, no seáis tan duros. Entonces, ¿qué ocurrirá en Génova? Que alguien dirá, fijaros lo que está diciendo Televisión Española, igual estamos siendo demasiado duros contra el gobierno, y donde tenemos que centrar nuestras fuerzas es en Vox, porque a nosotros tampoco nos conviene. Y no hablamos de decir, Pius Ultra ni de Zapatero, claro, y hablamos de que si Vox ha venido en la Comunidad Valenciana, que se quite el lenguaje inclusivo. Pero para mí es una buena noticia, porque eso quiere decir que Vox está en el mapa y tiene aspiraciones que van mucho más allá que ser el acompañamiento coral del Partido Popular. Y eso es lo que ni el Partido Popular ni el PSOE pueden exigir, porque no les conviene, porque han estado muy cómodos hasta ahora, pero esa comodidad se le ha acabado. ¿Por qué? Porque están chocando con una realidad que es la gente, que son los ciudadanos españoles, que estamos aburridos. Bueno, a mí me gustaría preguntarle antes de que se vaya Fernando, porque Fernando se va un poquito antes, para no dejar el tema. Luego vamos a tratar el tema de las declaraciones de Sánchez, vamos a tratar el tema de las elecciones en Extremadura, el pánico que hay a que Vox pase del 15% en Extremadura, un 15, un 17%, están absolutamente acojonados. Me acaban de mandar, pues ahora la noticia, que si en el 20 minutos ha vuelto a salir, que si el jefe de redes de Vox hace 2 años le dijo a un chaval de 16 años que en el metro, que si comentarios libidinosos. Yo esto, de verdad te lo digo, que es que al final acabamos banalizando la agresión sexual de verdad, Pero que te traiga a colación una cosa de hace vamos, 2 años. es que al final, y el chaval se da cuenta justo cuando hay unas elecciones, y le dicen, Ahora, bueno, entonces, entre eso, que se lo de revuelta, que resulta que Buxadé desde el partido está diciendo, oiga, ustedes están haciendo mal las cosas, lo que tú has dicho, a mí eso de que me graben, que me ha pasado, pasado aquí, pero que a la gente le da igual, Javier, que a la gente le da igual, que la gente no está en esa. Es decir, que a la gente lo que pasa entre Vox y estos rollos le da exactamente igual. Sí. Que yo lo he hablado con gente que es de Vox, y te dice, si es que a mí eso me da exactamente pero, igual. Oscar, absolutamente de acuerdo, eso no tiene ningún impacto
en la masa electoral ni en la tendencia de voto, si estamos de acuerdo. Sí, lo único que primero hay que retratar a los personajes, Por supuesto, y eso me parece importante. por supuesto. Y segundo, también hay que tener en cuenta el fenómeno en términos cualitativos. Es decir, hasta dónde están dispuestos Hasta el final. a llegar. Hasta el final. Claro, esa es la cuestión. Es decir, Por civil o por criminal, Fernando, lo sabemos. al final, sí, pero una cosa es enunciarlo en términos abstractos, más o menos, porque Sí. no ha sucedido todavía y tal. Y otra cosa es cuando lo veamos palpable, cuando Lo veremos. en función de tu significación política, pública, que no tiene por qué ser solo a miembros de Vox, aunque van a ser el objetivo prioritarísimo, sino mucha gente que no tiene por qué estar militando en Vox ni apoyar. A lo mejor Todo resulta... el entorno en un sentido más amplio, sí. Pues a lo mejor resulta que aparecen en tu móvil cosas extrañas que dices, pero sí, Dios mío, yo en esto en la vida. Y tal y sí, cual. sí, sí, Y sí. la policía curiosamente lo encuentra. Claro. En fin, Sí, ese, sí, sí. ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que sepamos con quién nos jugamos los cuartos. Son en definitiva. enemigos muy, Está claro. muy, muy, Peligrosos. muy poderosos. Son tío, malignos, muy son peligrosos. malignos y poderosos. Tienen Que tengo todos yo los Hacienda instrumentos todos los todos, putos días, todos, a Hacienda, todos. todos los putos días mandándome requerimientos. Oye, Javier, Ya si prefieres que pasara, voy para la cuarta. Hacienda que no se enteraba No, que pagan en B. de lo que pasaba Claro. en Ferraz, no se entera de lo que va a Es Ferraz, que- pero te pone una multa de 90 euros porque no has declarado un no sé qué, un Exacto. 10% de un IRPF de tal y cual. Sí, sí. Oiga, Pero oiga, la misma Hacienda que condonó 450.000 euros a Monedero y entonces no estaba el PSOE. claro. Si es que son lo mismo. Entonces, Claro. claro, es que son muy poderosos. Son porque muy es el poderosos. sistema. La misma Hacienda que no se enteraba que a su comité federal se les pagaba en efectivo. Le han preguntado a los miembros del comité federal si ese dinero lo han declarado. Le han preguntado a Hacienda, ha ido al tesorero del PSOE a decir, oiga, ¿usted dónde saca tanto efectivo para pagar a toda esta banda de mamarrachos y mamarrachas? Oiga, ¿por qué Carmen Pano le llevó 90.000 pavos? Independientemente de la actuación judicial o policial, Hacienda podía decir, oiga, que ha quedado demostrado que usted le dio 90.000 pavos. ¿En concepto de qué? ¿Los han negado los 90.000 pavos? ¿Está eso Hacienda? ¿Haciendo eso Hacienda? ¿A que no lo está haciendo? no. Bueno, Javier, es que cuando decimos, cuando Sí. señalamos una realidad que está pasando, es decir, es que están cooptando todas las instituciones, las están poniendo a su servicio, tal y cual. Es que eso lo que significa y lo que se traduce en la vida diaria es que tú puedes salir a la calle y un señor pedirte la documentación, llevarte a un sitio, decir, ¿por qué me detiene usted? Que aparezca una acusación que tú no sabes ni de quién viene, pero que a lo mejor has maltratado a no sé quién, vamos, que te acusan de no sé cuántos, y acabamos cuando las instituciones están al servicio de esta gente, la justicia, la policía, el ejército, la Guardia Civil, la conferencia episcopal, todo, absolutamente todo, te encuentras en un mundo del que no puedes escapar, un mundo de locos. ¿A quién recurro? No puedo confiar en la justicia porque la tienen ellos. Si me voy a la policía, peor, porque es la que me persigue. Claro. La Guardia Civil ya ni te cuento. Y así sucesivamente. O sea, eso se traduce en eso. Y además te llega una carta de Hacienda que te dice, o paga usted dentro de 10 días o le embargo no sé qué o tal y cual. Pues a mí, en mi caso, no sé qué me van a embargar, pero vamos, el que tenga para ser embargado. Y tal. No sé ¿Y qué haces? ¿A quién recurres? El problema es que no tienes a quién recurrir. Es decir, las instituciones están todo... Es como una pesadilla, es como un corto de pesadilla, se lo brindo a Alex de la Iglesia si le apetece, es como un corto de una pesadilla donde no tienes a quién recurrir. ¿A quién voy? ¿A quién se lo digo? ¿A quién? Oiga, recurra usted a la justicia. Eso era en el mundo de antes. Ahora mismo no tienes a dónde diablo recurrir. Y ellos están recreando un contexto que es absolutamente imaginario. El otro día estaba escuchando una emisora católica y Se dice? me ¿Qué dejó, dice? me dejó La muy peor. sorprendido porque estaban entrevistando a un inspector de policía. A propósito, recordaréis de esta hipotética célula criminal nazi y tal. Bueno, pues sale el inspector de policía hablando de una manera muy sesuda. Bueno, es que esta ultraderecha neonazi es muy peligrosa. Tienen como referente a un intelectual francés, Renaud Camus, que habla del desplazamiento de la población. Pero vamos a ver, ¿es de verdad ser conspiranoico decir que en España y en todo Occidente se está desplazando la población nativa por inmigrantes? O sea, de verdad. Pero esto te lo decía un inspector de policía. Ellos están creando una realidad paralela. Es decir, de su ficción están generando una realidad donde no la hay. Y al final hay mucha gente crédula que se creerá que eso es verídico. Es decir, con lo cual sí, estamos en un momento donde Vox es un peligro. ¿Por qué? Porque está respaldado por millones de personas. Y lo que es peor para ellos, millones de jóvenes que no quieren lo que hay, porque lo que hay no les ofrece absolutamente nada. Es más, miseria, pobreza y la única posibilidad de marcharse de España. Mira, hay un sujeto, Óscar, que es, al hilo de lo que tú dices del policía este en cuestión, hay un sujeto que va dando tumbos por las televisiones
sobre todo está en 4, Carlos Segarra se llama, que es un agente político, sencillamente, es el clásico bien pagado, que sencillamente se inventa las cosas, pero con la mayor desvergüenza, niega datos del INE. Cuando le contrastan y le dicen, mire usted que la inmigración está produciendo esto y esto, de acuerdo a datos oficiales. Los datos oficiales están terriblemente sesgados en un montón de cuestiones, por ejemplo, el origen de los delincuentes, por ejemplo, la proporción de la comisión de delitos y tal, y naturalmente están sesgados en favor de los objetivos que ellos persiguen, por supuesto. Bueno, aún así los datos son apabullantes. Bueno, pues este señor se dedica a mentir sistemáticamente y cuando le confrontan con los datos dice, bueno, los datos dirán lo que quieran. Cuando él exige a los demás datos, cuando a él se le contradice. Y da igual porque tiene manga ancha para hacer lo que le dé la gana, porque es una figura, las televisiones funcionan así, con personajes que puedan resultar particularmente irritantes, contra lo que mucha gente se cree. Hay mucha gente que dice, yo si sale este tío, que cae muy mal, con razón, porque es un personaje que va muy justo de vergüenza, le llega hasta la hora del café, como mucho, a partir de ahí ya desaparece, o personajes como Sara Santaolalla o cosas así. Hay mucha gente que dice, yo cuando sale tal lo quito. Mentira. No lo quitan. No lo quitan. No lo quitan. A la gente le gusta que le irriten. Porque es masoquista. Bueno, déjame que... A la gente, perdón, es que me voy ya. A la gente le irrita. O sea, está perfectamente medido. Todos esos personajes que producen en el telespectador o en el oyente es la sensación, digamos, de irritación y tal, lejos de producir el desenganche, el zapping, lo que producen es casi un efecto adictivo. Por eso los mantienen. Y al final, Fernando, el veneno entra. Es decir, Hola, ¿te crees ok, que lo hola. que está diciendo no conecta muy bien con lo que tú piensas, pero al final dice, bueno, ¿y si esto tuviera razón? ¿Y si esto está...? O sea, al final el veneno Claro, y te entra. lo repiten A fuerza de escuchar... te lo repiten en Claro, todas partes. claro, y encima claro, con una claro. patina de autoridad de un tío que es policía, que no sé qué tal igual, que sabe que está mintiendo. El problema entre ellos y nosotros, de verdad lo digo, y digo entre ellos y nosotros, porque para mí son una especie ajena, absolutamente ajena. El problema es que el reparto del espectro político, por decir así, no es simétrico. Es decir, no estamos ante dos grupos, cada uno de los cuales tiene su razón. No es verdad. Cada uno de los cuales tiene su moral. No es verdad. Y cada uno de los cuales tiene su verdad. No es cierto. No es cierto. Ellos son el sumidero de las peores taras del ser humano. Y eso es así. No hay mentira que no estén dispuestos a decir. A decir que no a creer, porque no creen en nada. Es que el otro día decían... Sencillamente, Óscar, es que no hay mentira y tenemos que saber esto. Es decir, ellos cuando confrontan políticamente o ideológicamente, mienten. Pero saben que mienten y saben que nosotros sabemos que mienten y todo eso. O sea, por supuesto... Pero muchos no. Por supuesto, no les importa. No, ese es el soldado de infantería, pero los que dirigen estos, claro que saben que están mintiendo. Absolutamente. Nosotros, sencillamente, no lo haríamos. Si nosotros pretendemos mentir, o sea, quiero decir, faltar a la verdad de una forma deliberada, dentro de nosotros se alzan reservas morales que nos impiden hacerlo. Sí, Te puedes equivocar y nos equivocaremos 80 veces, pero no mentir, o sea, no lanzar a las ondas o a la televisión o que sea, sabiendo que es falso, una cosa, pues eso, que en la que estás faltando a la verdad. No, sencillamente, no lo hacemos. Ellos sí, esa es la verdadera diferencia. O sea, una diferencia de carácter moral. No, pero fíjate que ellos están creando también en esa realidad paralela que comentaba antes, cuando la semana pasada Pedro Sánchez decía, no, bueno, es que esto del acoso es un tema estructural, porque en todas las empresas, 1 de cada 3, vamos a ver, una cosa es el acoso sexual y otra cosa es el acoso laboral, que afecta de manera indistinta tanto a hombres como a mujeres. Ellos manipulan, pero hay gente que traga con eso. Se nos va Fernando, es una pena porque Miguel Jiménez Polonio me estaba diciendo que de verdad creen que Carrero era más juancarlista que Alfonso Armada como para obedecer al rey con el Sáhara. Bueno, con el Sáhara no ha dicho nadie que fuera con el Sáhara, que era más que Armada. No, había una diferencia grande entre Carrero y Armada, porque Carrero es quien trae a Juan Carlos, Carrero es quien emprende la Operación Príncipe, Carrero es quien vende a Juan Carlos a la élite del franquismo y por tanto es un poco el mentor de Juan Carlos, y el caso de Armada es contrario. Armada es un evidente ejecutor y en fin, de las órdenes y de los deseos y de las intenciones de Juan Carlos. No es una relación en absoluto equivalente, pero en cualquier caso, Carrero, por supuesto, una vez que Juan Carlos es nombrado, hubiera sido nombrado, o lo fue, por Franco, jefe del Estado, lo que pasa es que Carrero ya no estaba vivo cuando accedió a la jefatura, a la corona, sin duda ninguna,
Carrero hubiera obedecido al rey, como además el propio Franco pidió al ejército. Es que lo pidió Franco. Y esa es la clave y la razón de por qué pasó en España lo que pasó. Porque el ejército, lejos de ser la sombra amenazante que la izquierda quiere ahora en su relato de la transición, y sin negar que hubiera ruido de sables y sin negar que hubiera malestar y que algunos sectores militares estuvieran dispuestos efectivamente a llegar más lejos, es verdad que todo eso es cierto, pero en lo esencial el ejército había transferido la lealtad sin fisuras a Franco, que profesaban a Franco, la había transferido al rey. Y por supuesto que Carrero, el primero, hubiera dimitido si el rey se lo hubiera pedido. Franco había enseñado a un ejército con una larga tradición levantisca y de pronunciamientos durante más de un siglo, le había enseñado a obedecer al poder político. Quien domestica al ejército en España es Francisco Franco. Los militares franquistas, lo he dicho muchas veces y lo repito, no se sublevaban, dimitían. Bueno, como pasó cuando la legalización del Partido Comunista. Como pasó con la legalización del Partido Comunista, como pasó con un montón de dimisiones de El distintos almirante Pita de ministros, y como pasó el 23 de febrero, donde ningún militar se sublevó. Ninguno. Todos los que actuaron lo hicieron siguiendo o creyendo seguir órdenes del rey. Nadie fue contra el rey el 23 de febrero. El ejército español había sido absolutamente disciplinado por Francisco Franco. Y por supuesto Carrero, no tengo la menor duda, hubiera obedecido al rey y hubiera presentado su dimisión. Pues yo ahí hubiese discutido. Pues no aproveches ahora mi ausencia Para ponerte a parir. Cuatro nos vemos. Te veo a las 4. Bueno, el domingo estaremos Bueno, aquí en aquí Informa a las Radio, en el 7:30. programa a las 7:30 Aquí para está. comentar las cuestiones Eso. relativas a las elecciones de Extremadura. Eso es, ¿eh? Bueno, Feliz Navidad para los que no oigan el programa del domingo. lo van a oír todo el mundo, no te preocupes. Fernanda abajo. Un abrazo. Venga. Bueno, yo soy los que opina que no se le ha hecho la justicia que merecía el almirante don Luis Carrero Blanco, y por eso sirva estos comentarios que hemos hecho al inicio como homenaje. Lo que le debe España a Carrero Blanco, en otras cosas, el plan de estabilización, el desarrollismo, la estabilidad política, las condiciones para luego tener una democracia muy, muy, muy imperfecta. Y yo soy de los que opina que con Carrero vivo algo hubiese cambiado. No digo que hubiese desobedecido al rey. Es que yo doy la vuelta al asunto. Creo que el rey no se hubiese atrevido a llegar tan lejos. Eso es lo que quiero decir. No lo sé. Estamos hablando de política. Yo desde ficción. el desconocimiento paralelo, porque no soy historiador ni pretendo serlo, yo creo que el carácter de la persona incide mucho, y si bien era un hombre de principios, creo que Fernando tiene razón, ¿no? Es decir, no hubiera ido más allá. Pero bueno, es como tú bien Pues dices, no, porque política ficción. No, además es que había muchas presiones de Estados Unidos muy fuertes, los intereses de Estados Unidos, y lo tenía mal. El almirante Carrero se hubiera pretendido seguir. Pero vamos, Seguir. Yo estoy seguro que no se consideraba un sucesor de Franco ni nada de esto. Creo que su sola imagen. Que el rey no se hubiese atrevido a llegar tan el lejos. rey sí, porque el rey, la primera entrevista que concede es a un medio norteamericano, y él allí hace la exposición política de lo que va a hacer en España. Estaba ya firmado con Carrero y sin Carrero. Eso está claro, pero el tema del Sáhara, el tema de los 19 reinos de Taifas, contando con Ceuta y Melilla, yo creo que esas cosas no hubiesen sucedido, ¿no? Hubiese sido a lo mejor una democracia tutelada tipo la de Chile en Pinochet, con Pinochet, ¿no? No lo sé, efectivamente. Creo que algo hubiese cambiado y por eso interesaba tanto su desaparición, pero bueno, de eso se trata, de debates como este. En Extremadura, bueno, me comentan que en la COPE también hablando de abusos sexuales en Vox. Esto ya es la aurora boreal. Pero forma parte de lo que acabamos de decir. Es la brunete mediática del Partido Popular. La brunete mediática. Pero vamos, para el Partido Popular es un peligro el crecimiento de Vox. Es un peligro que se puede convertir en sorpaso a no mucho tardar. Pero no de una manera provocada, ficticia, o como sucedió con Ciudadanos, que nunca se produjo, ¿no? Es real. Es decir, en los medios cercanos al Partido Popular se está diciendo que dentro de 5 o 6 años el sorpaso va a ser una realidad. Entonces el Partido Popular, como es obvio que tiende a sobrevivir como cualquier ser vivo, y ellos lo son, aunque parasiten la sociedad española, es decir, pues quiere sobrevivir, quiere seguir chupando, porque lo vemos a propósito de Zapatero, a propósito de Sánchez, cómo vive la clase política en España. Entonces al final están muy cómodos y no quieren bajarse de ese carro, con lo cual, ¿cómo no va a hacer nada el Partido Popular? Es lógico, esto es una guerra y ellos están en un bando. Lo demuestran con las políticas que apoyan, que son de una manera sucesiva las mismas que apoya
el Partido Socialista, no solo en Europa, sino también en España, cuando se habla de los coches de combustión, del cambio climático, de la ideología de género, del lenguaje inclusivo. ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Dónde está el PSOE? Con lo cual, en ese combate hay dos bandos y el PP no está en nuestro bando. Tú has visto Ojalá lo estuviera, pero no lo está. Ayahuasca Montero diciendo que ella pone la mano en el fuego por una serie de golfos que todos han estado achichados. Tiene quemada de cojones. Pues yo la mano. pongo la mano en el fuego por Jorge Buxadé. Es que encima los audios que han puesto de él sale de puta madre parado. Claro. Y le dan la vuelta al asunto. La cúpula de Vox sabían los tejemanejes de la vuelta, pero. Ya es que es el colmo de la locura. Cuando en esos audios se escucha a Jorge decir: esto no lo estáis haciendo bien, esto hay que declararlo, esto no vale, me han donado 100.000 pavos, a ver qué hago con ellos. No, es que no se está hablando de eso. Es decir, es todo, independientemente con lo que se está grabando en este país, que digan si han declarado no 100.000 euros. Es un insulto a la inteligencia, los que están todo el día de putas, los que tienen en sus filas a babosos, metiendo mano a trabajadoras, lo de Paco Salazar, lo de Pilar Alegría, yéndose a cenar con Paco Salazar y luego decir, me equivoqué, una vez que sabía todo esto. Ojo, que no, resulta que ahora las denuncias falsas, que claro que existen, lo que pasa es que me da la sensación de que estos no son denuncias falsas. Pero tú No, hombre, la denuncia falsa es un arma política que se va a utilizar sistemáticamente. Lo que ha dicho Fernando tiene razón. Ya no solamente va a ser Vox, sino todo el mundo que puede girar alrededor de Vox, incluido este grupo de comunicación, creo que a eso se refería, nos Fernando. vamos a empezar a llevar palos, pero uno tras otro. Eso está claro. Entonces, bueno, Sí, pero fíjate, ellos están señalando y en el tema de Buxadé, Javier, es un señalamiento, evidente. Buxadé Le tienen odio porque es una cabeza bien es una pensante. figura importante, tiene un peso específico incuestionable dentro de Vox. Hombre, y quitarse a Buxadé del medio para ellos es un triunfo, con lo cual esto forma parte del combate y de una guerra sucia que solo está empezando y que vamos a tener que ver y escuchar muchísimas cosas que nos van a helar la sangre y que muchas de ellas diremos, ¿esto es verdad o es mentira? Y la duda ya es una victoria para ellos. Hombre, vamos a ver, las elecciones del próximo domingo en Extremadura va a ser un termómetro importante en función del resultado para lo que luego va a suceder en las sucesivas elecciones de Valencia, de Castilla-León, etcétera, etcétera, y no digamos las nacionales que se puedan producir, que yo no sé si llegaremos al 27 o no llegaremos, pero en todo caso sí vamos a empezar a ver políticas sucias, como yo esta mañana he escuchado a las 6 de la mañana en una homilía de un locutor muy conocido, que no es precisamente ni la COPE ni Carlos Herrera, si sabemos a quién nos estamos refiriendo, que abrió el espacio pegando un viaje a Vox como no hay un mañana. Entonces, el problema que tiene el Partido Popular, y lo está viendo en Extremadura, es que no llega los números, se quedan 30 escaños y necesita 33. Oiga, ¿con quién va a pactar? Ella ha dicho, no nos olvidemos, Guardiola ha dicho que antes pactará con el PSOE que con Vox. Bueno, pues mucho eso cuidado. es lo que tenemos que recordar aquí, las palabras de Guardiola. Pero si mucho es que, cuidado. claro, el drama que tiene el Partido Popular, y no solo en Extremadura, en otros sitios, es que hay muchos Guardiolas. Claro. Porque no toda la gente que está en el Partido Popular piensa con ellos, pero los tienen ahí. Es decir, yo estoy en desacuerdo contigo y permíteme que sea igual un poquito políticamente incorrecto. Yo no creo que, por supuesto, claro que Extremadura puede servir de termómetro, pero para mí hay una clave que es fundamental a la hora de valorar la posición de Vox, y es la inmigración. Es decir, Bueno, claro. por supuesto, yo creo que va a subir Vox de una manera inevitable para el sistema, pero si no lo hiciera tanto como se espera, tampoco pasaría nada y yo no lo circunscribiría o no lo extrapolaría al resto de España. ¿Por qué? Porque la inmigración, que es la clave de bóveda de la posición de Vox en España, allí no se da. No es un elemento ni siquiera colateral, no. Y eso para mí es un elemento fundamental a la hora de valorar si estas elecciones son extrapolables o no. Con lo cual, espero que suba, creo que va a subir. Alguien del Partido Popular me decía que a ellos las encuestas le dan casi la mayoría absoluta, están a 1. Están a 1, pero ojo porque
todavía quedan 3-4 días y pueden pasar muchas cosas. Pero lo cierto es que si ellos no consiguen la mayoría absoluta, y yo creo que el Partido Popular no lo va a conseguir, es un fracaso. Porque la convocaron para obtenerlo. Es decir, que no pongamos... Para que se queden igual que estaban. Es decir, a donde voy, no pongamos el centro de mira en Vox, porque el centro de mira ahora mismo es el Partido Popular. Clarísimo. Es decir, si ellos no consiguen la mayoría absoluta, es un fracaso de la A a la Z. Y es lo que tenemos que hablar. Y Feijóo empezó a prepararnos. Bueno, Feijóo ha vuelto a coger una gripe. Hace 2 años, el 23 de junio, ¿no? Cuando fueron las elecciones de hace 2 años, era que le dolía la espalda y no se presentó al último debate. Mañana Guardiola no va a ir al último debate. Van de sobrados. Y Feijóo no va a estar acompañándola porque hoy tiene una gripe. Puede ser porque está todo el mundo con gripe y además si te has vacunado, pues es posible que la hayas cogido todavía con más facilidad. Que es lo que a mí me pasaba cuando me vacunaba. No creo que vayan de sobrados tanto, Javier, como que tienen más que perder. Pero si lleva el debate, tiene miedo. El comportamiento y el debate de del Partido Popular va a Guardiola perder. ha sido miserable. Desde el momento que llama a Santiago Abascal turista. Al llamarle a Santiago Abascal turista, está dando carta de naturaleza a que los extremeños que han hecho grande Cataluña se han tachado de charnegos. Es que Por supuesto. Es decir, han comprado el mensaje a la izquierda, al separatismo, catalán, vasco, gallego. Esto es una puta vergüenza lo que hace el Partido Popular. Llama turista a un vasco ejemplar como es Santiago Abascal, para que luego justifique que le llamen charnego o que le llamen no sé qué a los extremeños que viven y trabajan en Extremadura. Pero tú piensas que ya está bien, ¿no? En Cataluña. Tú piensas que para Guardiola el PSOE es el adversario y Vox es el enemigo. Y en esa clave hay que explicar todo su relato, porque no olvidemos que Guardiola es una de las personas que provocó la derrota del Partido Popular en las elecciones pasadas, porque pusieron en el centro de miras, en el punto de mira, a Vox, en lugar de poner al Partido Socialista. El enemigo para ellos era Vox, y así les fue. Pero no aprenden. Esta gente no aprende y sigue en las mismas. Bueno, pues yo creo que va a tener su merecido. A Guardiola, no van a conseguir la mayoría absoluta y esta señora tendría que dimitir. A Guardiola se la defino yo a Génova 13 de una manera muy sencilla. La señora Guardiola es un agente infiltrado del Partido Socialista en las filas del Partido Popular. Si son iguales. Te digo yo. No. Si es que son iguales. No. Es decir, el Partido Popular, yo sé porque la gente habla contigo y me dice, yo soy más de Vox del Partido Popular. Pues cámbiate. Esto me decía el otro día un alcalde. No, si yo soy más facha, ¿qué tal? Que, si no tienes si que en ser eso más facha estamos o menos. de acuerdo. Pero si estás en el Partido Popular, no me digas lo Pero que... ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Que es un agente real. Sí. O sea, Vamos real. Y no se ha dado cuenta en Génova 13 nadie. Pero que son lo mismo, Luis, que a donde voy es que para mí el Partido Popular, salvo excepciones, y el Partido Socialista van en la misma dirección. Sus políticas en Europa, en España y en el mundo son las mismas. Recuerda lo que he dicho hace un rato, la socialdemocracia velada y la confesa. Y esta es la velada y no hay más. Por cierto, la que se está liando en Bruselas, toda nuestra solidaridad para con los agricultores que han cercado hoy en Bruselas. No, y los franceses han liado una gorda. Sí, han cortado todas las carreteras. Sí. Bueno, aquí en España hay alguna reacción, Javier, ninguna. Aquí están esperando los agricultores, que están en manos de Asaja, que tiene gente en Bruselas las 24 horas del día. Y muchos están vinculados al Partido Popular pensando que esto no va con ellos. Vamos, es que aquí hay mucho cuidado con los determinados sindicatos agrícolas españoles. Agrícolas, asociaciones de víctimas. El Partido Popular ha sabido muy bien neutralizarles, porque hay que recordar que el Partido Popular y el PSOE votan lo mismo y el Pacto Verde lo apoyan ambos partidos en Bruselas. Cuando te llega la tasa de basura, si te dice tu alcalde, nos lo impone Bruselas, y le dices, cabrón, si es del Partido Popular, claro, que es al que estáis votando vosotros. Es decir, que es que Dolors Montserrat es del Partido Popular y es la responsable y González Pons, otro. Pero yo os iba, mira, esta semana yo he entrevistado a Alejandro Nolasco, lo contaba esta mañana. Alejandro Nolasco, sabéis que es el responsable de Vox en Aragón, a tenor de esta convocatoria electoral, y me dice Nolasco, Javier, no han presentado el techo de gasto porque Pilar Alegría había dicho que se lo aprobaba y les había desmontado todo. Y dicen, Vox no me aprueba los presupuestos, por eso convoco elecciones. Coño, pero si no me los has presentado, si no sé cuáles son los presupuestos de Aragón. Y entonces, el paso previo para presentar unos presupuestos tiene que ser el techo de gasto. Claro. No han presentado el techo de gasto, ¿y saben por qué no lo han presentado? Porque el PSOE se los aprobaba. Claro. Y en Aragón no les interesaba el apoyo de Pilar Alegría, porque eso va a venir tarde o temprano, no en Aragón, sino en el resto de España. Al final, el resto de España, si Vox sigue creciendo,
la coalición natural es PP-PSOE, como en Alemania, como en Francia, Claro, como en claro, Portugal. claro, Punto. claro. Ya está. Pero en España tenemos el tema del separatismo, que es entonces tienen que simular, porque como tú has dicho, muchos votantes del Partido Popular, a lo mejor si los pactos son tan abiertos como están intentando normalizar, pues a lo mejor se pasarían a votar a Vox. Claro, es que piensa que algo ha cambiado desde las últimas elecciones generales. Y no Bueno, y perdóname, y lo de Aragón, el Partido Popular no presenta el techo de gasto porque en este caso están mirando cómo joder a Sánchez. Y dice, le queda una crisis de gobierno y saca a opinar la alegría del gobierno. Claro. Ese era el tema, no era otro, ¿eh? Claro, por supuesto, pero algo ha cambiado desde hace 2 años para acá, ¿no? De las últimas elecciones, o 3, ¿no? Han pasado, es que se hace eterno el tiempo con Sánchez. Y es que en aquel momento el discurso del miedo contra Vox podía tener algún efecto en alguna parte de la población, pero ese efecto del miedo ya no lo tiene. No, al contrario, todo lo anima. contrario. Anima a votar a Vox. Todo lo contrario, se anima a votar a Vox. Es decir, gente que antes estaba desideologizada y que de alguna manera podía verse convencida por ese relato, ya no. Y eso es un hándicap para el Partido Popular, porque ya no le resulta tan fácil manipular a esa masa pasiva, todo lo contrario, cada vez es más difícil. Es decir, Vox no solo ha llegado para quedarse, sino ha llegado para ganar. Y eso es un escenario con el que el Partido Popular no contaba. Vamos a ver, el Partido Popular tiene encuestas internas que no ha publicado, en las cuales sabe que no solamente pierde votos suyos que van a Vox, sino que incluso Vox ha robado o va a robar 300.000 votos al Partido Socialista. No al PP, al Partido Socialista. Ojo. Y eso ya da mucho miedo. O sea, ya no solamente voy a perder yo votos del Partido Popular, de mi partido, sino que incluso estos tíos son capaces, Vox, de robar votos al Partido Socialista. Bueno, pero eso ya le pone muy nervioso. esa es la parte por la cual en Televisión Española han estado más de media hora hablando de la ultraderecha. Claro, porque según aquellos datos que salieron hace un par de semanas, no solo arrebataba 1.100.000 votantes al Partido Popular, sino que arrebataba 200.000 al PSOE, y no es cosa menos. Bien, yo creo que 200.000 da igual, y 40.000 a más país. Claro. Es decir, y eso va a ir increciendo. ¿Por qué? Claro. Porque es decir, lo que tenemos que analizar, más allá de la abstracción, son las políticas que propone cada partido. Es decir, pero también los hechos que han consumado cada partido. Y las izquierdas, aquellas que iban a cambiar el mundo, aquellas que iban a darle a los jóvenes vivienda, que les iban a poner una situación de bienestar que entonces los jóvenes no tenían. Bueno, pues se ha visto que ha chocado claramente con la realidad. Ellos son ricos, ellos tienen grandes mansiones, tienen grandes viviendas, pero los jóvenes son cada vez más pobres. Claro, y los jóvenes no tienen expectativas. De hecho, las tienen muchos menos que las que tenían cuando todavía no habían llegado estas izquierdas. Con lo cual, es decir, ese voto popular ahora es de Vox. Y esto, para mí, es un elemento fundamental también a la hora de analizar la situación. ¿Por qué? Porque Vox, no lo olvidemos, es un cisma que viene del Partido Popular. El votante original de Vox es un voto de centro-derecha. Es decir, eso era una anomalía en relación con lo que sucedía en todos los movimientos de nuestro universo político, ¿no? Es decir, Le Pen, Meloni, da igual. Es decir, se nutrían de un voto transversal, no de derechas, sino gente que incluso venía de la propia izquierda. Es más, diría que el componente social de esos movimientos identitarios, de esos movimientos que llaman populistas, es mucho mayor que en cualquier otro partido, ¿no? Es decir, con lo cual, ahora mismo Vox ya ha abandonado esa anomalía y el voto de Vox es enormemente popular y enormemente transversal y enormemente interclasista. Y eso es algo con lo que los partidos de aquí en España no contaban. Es decir, creían que iba a ser un votito que íbamos a tener ahí. Acordaros cuando Vox decía, ustedes tienen no sé cuántos, tenía 18 Vox, y van a ir a menos. ¿Pero qué ha ocurrido? Que la realidad también les ha llevado la contra. Y como las cosas en España son más lentas que en el extranjero, acabáramos viendo, como se vio en Francia hace muchos años,
que la clase proletaria francesa empezaba a votar al Vale, Front pues. Nacional. Y al ahora, Frente Nacional. Bueno, vamos a Y ver. aquí, claro, igual. es que lo que falló en Francia. Falta un minutín, ¿eh? Sí, un minutín, es tengo que- mensajes que leeros. Es que lo que falló en Francia fue precisamente eso. Cuando Marchais, el todopoderoso dirigente del Partido Comunista francés, es decir, cayó, es decir, ese voto del Partido Comunista fue directamente al Frente Nacional. O mejor dicho, el Partido Comunista cayó porque se llevó su voto el Frente Nacional. ¿Por qué se llevó su voto el Frente Nacional? Porque el francés de a pie, el francés proletario, el francés trabajador, estaba viendo que el Partido Comunista estaba propiciando una competencia desleal con el inmigrante y dijo, no, yo tengo que votar lo nacional. ¿Por qué? Porque el propio inmigrante me está haciendo una competencia desleal y está provocada por las propias izquierdas políticas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el votante que siempre había votado Partido Comunista, sobre todo Partido Socialista, se fue al Frente Nacional. Y eso es lo que está empezando a pasar con Claro, y va a ir a más. Dejadme que tengo algunos mensajes y ya me están regañando el equipo técnico con toda la razón. Buenos días, Sergio Logonio. Este país está muy... no, estos ya no son de ayer, vamos a ver. No, estos son de hoy todos. No, de hoy, los tengo aquí. Vale, buenos días, Miguel Jiménez nos dice, si seguís hablando así de Calero, me paso a un Camilo Menéndez Vives, que en paz descanse. Buenos días, Sergio Logonio. Al menos el asesinato de Calero Blanco fue parcialmente vengado, ya que compañeros del almirante dieron con uno de los asesinos, sí, efectivamente, 3 años después, y pegó la misma medicina. Lo que pasa es que la bomba le estalló en vez del 20 de diciembre, el 21 de diciembre. Viendo la cara, nunca un apellido así le calza como un guante. Cedrán. Saludos, Mono de Valencia. En la COPE, en el programa de Herrera, han arremetido contra Vox hablando del acosador sexual. Ha sido esta mañana, sí. Va a ir a más, eso va a ir a más. Uno más me da tiempo. La semana pasada en una importante empresa de automoción de Valladolid entró la policía y detuvo a un trabajador en su puesto de trabajo. Todo el mundo lo vio, por supuesto, en malos tratos. Será verdad, será mentira, pero le han jodido la vida. Sí, porque ahora hay un despido procedente inmediato y todo el mundo lo sabe. Esto es una auténtica dictadura, no como la de Franco. Sí, así es, ni más ni menos. Óscar Rivas, un placer haberte tenido aquí. Soy Igualmente, y feliz Navidad a todos los oyentes. Eso es. Luis Sánchez de Mogollón. Igualmente en feliz Navidad desde el programa de En la Boca del Lobo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por su fidelidad, por estar ahí. No se vayan y sigan con nosotros. En la Boca del Lobo en Informa Radio.